Imagina ser despojado de tu libertad, condenado a una vida tras los fríos muros implacables de una prisión donde la esperanza es la mercancía más escasa. Pero, ¿qué pasaría si incluso en los lugares más oscuros una luz todavía parpadeara? Esta es la historia de Andy Dufresne, un hombre que, a pesar de haber sido condenado injustamente, nunca dejó de creer en algo más grande, la libertad. No solo la libertad del cuerpo, sino también de la mente y el espíritu. Prepárate para un viaje que te inspirará a creer en lo imposible, porque a veces la mayor prisión no es la hecha de paredes, sino la que creamos en nuestra mente. En 1947, el pacífico pueblo de Maine fue sacudido por un asesinato impactante. El principal sospechoso era Andy Dufresne, un banquero local. A pesar de sus firmes declaraciones de inocencia, el tribunal lo encontró culpable y lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Andy fue enviado a la prisión de Sapsang, una institución notoria por quebrar incluso a los hombres más fuertes. Pero a veces no son las paredes las que nos rompen, sino nuestra propia mentalidad. Andy pudo haber sido enviado a Sapsang, pero su mayor fortaleza era algo que ninguna prisión podría quitarle, la esperanza. Incluso mientras caminaba por esas puertas de hierro, había algo en Andy que se negaba a dejar que Sapsang lo derrotara. Sabía que, aunque no podía controlar la situación, podía controlar cómo respondía a ella. Su corazón era inquebrantable, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, se puede encontrar luz si eliges crearla. Mientras tanto, Red, un convicto por asesinato, cumplía su 20º año en Sapsang. Estaba en libertad condicional, pero a pesar de sus sinceros intentos de demostrar que había cambiado, la Junta de Libertad Condicional negó su solicitud. Descorazonado, Red volvió a su rutina en la prisión, que consistía en contrabandear artículos para otros reclusos a cambio de dinero. Red había estado en Sapsang el tiempo suficiente para entender que la prisión tenía sus propias maneras de aplastar los espíritus. Sin embargo, cuando Andy llegó, Red percibió algo diferente en él. Había una fuerza tranquila en Andy, algo que intrigaba a Red, como si Andy tuviera una fuente secreta de resistencia que lo mantenía en pie. Cuando un nuevo grupo de prisioneros llegó a Sapsang, Red y sus amigos hicieron apuestas sobre quién se derrumbaría primero bajo la inmensa presión de la vida en prisión. Red apostó por Andy. A simple vista, Andy parecía calmado y compuesto, pero en su interior albergaba una profunda desesperación. Sin embargo, no fue Andy quien se quebró la primera noche, sino un preso obeso que lloró incontrolablemente. Los llantos del hombre llamaron la atención del capitán Hadley, un guardia sádico que disfrutaba brutalizando a los prisioneros. Hadley golpeó al hombre sin piedad durante horas, dejándolo en la enfermería. A la mañana siguiente, los prisioneros se enteraron de que el hombre había muerto a causa de sus heridas, ya que el médico de la prisión no estaba disponible esa noche. Esto impactó a Andy, y mientras otros eligieron ignorarlo, Andy intentó preguntar por el nombre del hombre, pero los demás le dijeron que no se metiera. Este momento le enseñó a Andy una lección poderosa: a veces el mundo te dice que te mantengas en silencio, que bajes la cabeza. Pero Andy no era el tipo de hombre que podía aceptar fácilmente ese consejo. No solo quería sobrevivir a Sapsang, quería conservar la parte de sí mismo que los muros de la prisión nunca podrían alcanzar, su espíritu. No importaba cuán confinadas fueran sus circunstancias, su alma permanecía libre. Pasó un mes, y un día Andy se acercó a Red después de escuchar que podía hacer entrar artículos en la prisión. Andy pidió un martillo para rocas, alegando que lo quería para su pasatiempo de coleccionar y esculpir rocas. Red, curioso, se preguntó si Andy tenía la intención de usarlo para escapar, pero Andy se rió de la idea. Esto era típico de Andy, nunca revelaba sus verdaderas intenciones demasiado pronto, pero siempre tenía un plan. Red aceptó ayudar, pero advirtió a Andy sobre las hermanas, un grupo de reclusos liderado por Bugs que se aprovechaba de otros. Pronto quedó claro que Bugs había tomado interés en Andy. Durante sus primeras noches, Andy pasó la mayor parte de su tiempo trabajando en la lavandería o defendiéndose de los ataques de Bugs y su pandilla. A pesar del peligro constante, Andy encontró consuelo en su amistad con Red. Pasaban el tiempo hablando de sus sueños y esperanzas para el futuro, porque incluso en un lugar tan duro como Sapsang, Andy se aferraba a algo poderoso, la creencia de que, por muy sombría que pareciera la vida, siempre había espacio para soñar, espacio para tener esperanza.
La capacidad de Andy para encontrar esperanza en los momentos más pequeños, ya fuera en una conversación con un amigo o en el simple acto de esculpir una roca, era su forma de luchar. Su esperanza era su escudo, protegiéndolo de la desesperación que consumía a tantos. Cuando surgió una oportunidad para trabajar embreando el techo de un edificio de la prisión, Red movió algunos hilos para que Andy y sus amigos consiguieran el trabajo. Un día, mientras trabajaban, Andy escuchó al capitán Hadley quejarse de tener que pagar impuestos sobre una próxima herencia. Aprovechando su experiencia como banquero, Andy sugirió una forma de proteger legalmente el dinero, convirtiéndolo en un regalo único para la esposa de Hadley. Andy incluso se ofreció a ayudar con el papeleo a cambio de cervezas frías para sus compañeros prisioneros. Al principio, el arrogante capitán parecía enojado, pero cuando se dio cuenta de la inteligencia de Andy, aceptó el trato. Con el tiempo, Andy construyó buenas relaciones con el personal de la prisión, volviéndose más cómodo y confiado. También se dedicó a la lectura, expandiendo su conocimiento. Tiempo después, Andy se acercó nuevamente a Red con una solicitud inusual, quería un póster de la actriz Rita Hayworth. A Red le pareció extraña la solicitud, pero aceptó sin hacer preguntas. Para Andy, el póster representaba más que una simple decoración para su celda. Era un símbolo de escape, no solo de los muros físicos de la prisión, sino también de las cadenas mentales y emocionales que intentaban atarlo. Cada pequeño acto de esperanza era un paso más hacia la libertad. Red cumplió con la solicitud de Andy sin dudarlo, pensando que Rita Hayworth era muy popular en los años 40. Más tarde, Andy se encontró nuevamente con las hermanas, pero esta vez les hizo frente con una sorprendente confianza. Les advirtió que no tenía miedo de morir e incluso los amenazó con morderles los genitales si intentaban tocarlo de nuevo. Sorprendidos por la audacia de Andy, decidieron no probar su determinación. Sin embargo, lo golpearon brutalmente, dejándolo en la enfermería durante un mes. Como resultado, Bugs fue puesto en confinamiento solitario y, cuando fue liberado, Hadley y sus guardias se vengaron, golpeándolo tan severamente que quedó permanentemente incapacitado y fue transferido a un hospital penitenciario. El resto de la pandilla de Bugs se disolvió, dejando a Andy en paz. Cuando Andy finalmente salió de la enfermería, Red y los demás le regalaron un juego de rocas para esculpir y un gran póster de Rita Hayworth. Poco después, el alcaide Samuel Norton se enteró de las habilidades financieras de Andy y organizó una inspección sorpresa de su celda, durante la cual se presentó. Encontró a Andy leyendo la Biblia y discutieron sobre sus versículos favoritos mientras los guardias registraban la celda en busca de contrabando. Al no encontrar nada ilegal, Norton animó a Andy a seguir leyendo, diciéndole que la salvación está dentro. Las palabras de Norton tenían más significado de lo que él mismo entendía. Para Andy, la Biblia no era solo un libro, sino un símbolo de su libertad interior. No importaba cuán duro fuera Sapsank, la salvación siempre residiría en su capacidad de tener esperanza, de soñar, de aferrarse a algo más grande que los muros de la prisión. Posteriormente, Andy fue asignado a trabajar en la biblioteca de la prisión bajo la supervisión de Brooks Houghton, un recluso anciano. A cambio de su trabajo, Andy ofrecía asesoramiento financiero a los guardias, ayudándoles con sus impuestos. Con el paso del tiempo, Andy se volvió cada vez más popular, incluso los guardias de otras prisiones buscaban sus servicios cuando visitaban Sapsank para los torneos de béisbol entre prisiones. Andy también se convirtió en el asesor financiero personal de Norton. Un día, algo cambió en Brooks. Después de pasar 50 años tras las rejas, Brooks fue programado para ser liberado, pero la idea de la libertad lo aterrorizaba. Convencido de que no sobreviviría en el exterior, tomó a otro recluso como rehén, amenazando con matarlo. En medio del caos, Andy intervino y logró calmarlo, recordándole que aún había un mundo esperándolo más allá de los muros de la prisión. Más tarde, Andy habló del incidente con Red, quien observó que Brooks se había institucionalizado. Después de pasar la mayor parte de su vida en Sapsank, Brooks ya no era capaz de funcionar en el mundo exterior. Red explicó que los muros de la prisión eran curiosos, al principio los odiabas, pero con el tiempo te acostumbrabas a ellos y, eventualmente, llegabas a depender de ellos. Esta reflexión tocó una fibra sensible en Red, pero la visión de Andy sobre la vida era diferente. Andy se negaba a depender de Sapsank o de cualquier circunstancia externa.
tenía la creencia de que lo que verdaderamente define a una persona no es dónde está, sino en que elige creer, incluso frente a probabilidades abrumadoras. La historia de Andy Dufresne es una de esperanza, resistencia y el poder de nunca rendirse, incluso en los momentos más oscuros. Pero aquí surge una pregunta para ti: si estuvieras en el lugar de Andy, enfrentando los desafíos y dificultades de Sapsank, ¿crees que podrías aferrarte a la esperanza como lo hizo él? ¿Cuál sería tu fuerza motriz para seguir adelante? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Brooks consiguió un trabajo en un supermercado local, pero le resultaba imposible seguir el ritmo rápido y las constantes demandas del mundo exterior. Todo a su alrededor le parecía extraño e incomprensible. Día a día, la depresión de Brooks se profundizaba y se volvía cada vez más desesperanzado sobre su futuro. Incapaz de enfrentar el cambio abrumador, Brooks terminó con su vida, dejando un mensaje tallado en una viga de madera que decía: Brooks estuvo aquí. La trágica historia de Brooks sirvió como un recordatorio severo del poder de nuestra mente. Mientras que los muros físicos de Sapsank eran fáciles de ver, los muros mentales que Brooks había construido a lo largo de los años eran mucho más devastadores. Su historia fue una de oportunidades perdidas, de nunca creer en la posibilidad de una vida más allá de las rejas. Pero Andy se negó a permitir que ese tipo de pensamiento definiera su propia vida. Pasaron 6 largos años y la persistencia de Andy al escribir cartas al Senado del Estado finalmente dio sus frutos. La prisión recibió $200 para financiar la expansión de la biblioteca, junto con una colección de libros antiguos y discos fotográficos. Entre ellos, Andy descubrió una copia de Las bodas de Fígaro de Mozart. Decidido a compartir esta obra maestra con sus compañeros de prisión, Andy tomó un riesgo audaz. Mientras trabajaba en la oficina del alcaide, encerró a un guardia en el baño y puso la ópera en el sistema de altavoces de la prisión. Mientras las notas de la música de Mozart llenaban el aire, algo extraordinario sucedió. Incluso los prisioneros más duros y endurecidos fueron llevados por la belleza de la música. Los guardias sonrieron, los prisioneros cerraron los ojos, y por un breve momento, Sapsank dejó de parecer una prisión. Para Andy, esto no se trataba solo de música, era un recordatorio para todos, incluido él mismo, de que había belleza, esperanza y vida más allá de los muros. Incluso en Sapsank, incluso en los lugares más oscuros, todavía había una razón para creer en algo más. La música fue un símbolo de libertad, un recordatorio de que el mundo seguía lleno de maravillas, aunque no pudieran verlas desde donde estaban. Desafortunadamente, el acto desafiante de Andy no pasó desapercibido. Fue condenado a 2 semanas en confinamiento solitario por su transgresión. Pero a pesar del castigo, Andy se mantuvo firme en su creencia de que la esperanza era la clave para sobrevivir. Se negó a dejar que las brutales condiciones de Sapsank lo rompieran. Tiempo después, Red compareció nuevamente ante la Junta de Libertad Condicional después de haber pasado 30 años en prisión. Una vez más, su solicitud fue denegada. Para levantar el ánimo de Red, Andy le dio una armónica para conmemorar sus 30 años en Sapsank. A cambio, Red le regaló a Andy un gran póster de Marilyn Monroe para marcar su 10º aniversario en prisión. Estos simples gestos eran más que regalos, eran símbolos del vínculo entre dos hombres que se habían negado a dejar que Sapsank les arrebatara su humanidad. Después del incidente de Mozart, el Estado otorgó a Andy otros $500 para seguir ampliando la biblioteca. Andy usó los fondos sabiamente, firmando acuerdos con clubes de libros y organizaciones benéficas para crear la mejor biblioteca carcelaria de Maine, nombrándola en honor a Brooks. Con la infraestructura mejorada, Andy comenzó a dar clases a los prisioneros que deseaban obtener sus diplomas de secundaria, dándoles una oportunidad de una vida mejor una vez liberados. A través de esto, la determinación y amabilidad de Andy les dieron a los prisioneros un destello de esperanza, un sentido de que sus vidas aún podían tener significado más allá de los muros de Sapsank. Mientras tanto, el alcaide Norton se estaba enriqueciendo al explotar el conocimiento de Andy. Norton comenzó a usar a los prisioneros como mano de obra barata para proyectos públicos, superando a los competidores al ofrecer precios imbatibles. Andy creó cuentas en varios bancos usando la identidad de un hombre ficticio llamado Randall Stevens para ocultar las ganancias ilícitas de Norton. Aunque Stevens no existía, tenía un certificado de nacimiento, un número de seguro social y una licencia de conducir, todo falsificado por Andy. En 1965, un joven recluso llamado Tommy fue sentenciado a Sapsank por robo.
Tommy era carismático y había entrado y salido de la cárcel desde los 13 años. Rápidamente se hizo amigo de Andy y Red, y los tres formaron un vínculo cercano. Tommy le pidió a Andy que lo ayudara a obtener su diploma de secundaria, y Andy aceptó con gusto. Durante una conversación con Red, Tommy reveló algo que cambiaría todo. Una vez compartió una celda con un hombre que confesó haber asesinado a una mujer y haber inculpado a un banquero inocente por ello. La revelación golpeó a Andy como una tonelada de ladrillos. Él era el banquero inocente. Andy se acercó al alcaide con la nueva información, esperando un nuevo juicio con Tommy como testigo. Pero el alcaide corrupto, temeroso de perder su esquema lucrativo, se negó a ayudar y mandó matar a Tommy para silenciarlo. Devastado por la traición, Andy fue puesto en confinamiento solitario durante un mes como castigo. Cuando fue liberado, el alcaide lo visitó y afirmó falsamente que Tommy había sido asesinado mientras intentaba escapar. Andy no lo creyó y se negó a seguir lavando dinero para Norton. En respuesta, el alcaide amenazó con cerrar la biblioteca y deshacer todo lo que Andy había construido si dejaba de cooperar. Andy se encontraba en una encrucijada: continuar viviendo bajo el control de Norton o arriesgarse a perseguir su sueño de libertad. Una noche, Andy se confió a Red y le habló del profundo arrepentimiento que cargaba por la muerte de su esposa. Explicó cómo su trabajo y ambición la alejaron, y cómo, a pesar de no haber disparado el arma, se sentía responsable de su muerte. Superado por la emoción, Andy le reveló a Red su sueño definitivo: escapar de Sapsank y vivir en el pequeño pueblo costero de Zihuatanejo, México. Incluso invitó a Red a unirse a él algún día. Ese momento no se trataba solo de escapar de Sapsank, sino de recuperar una vida perdida por el arrepentimiento y el dolor. El sueño de Andy de Zihuatanejo simbolizaba la esperanza, no solo de libertad, sino de sanación. Era un lugar donde finalmente podría perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Y en un mundo donde los sueños eran difíciles de conseguir, el sueño de Andy era lo suficientemente poderoso como para mantenerlo en marcha. Andy le dijo a Red que había escondido algo en un lugar específico en Boston, Maine, y le pidió que lo recuperara cuando fuera liberado. Con el paso de los días, Red se preocupaba cada vez más por Andy, especialmente después de enterarse de que Andy le había pedido a otro recluso una cuerda de 6 pies de largo. Temiendo lo peor, Red asumió que Andy podría estar contemplando el suicidio. Pero esto no se trataba de rendirse. Para Andy, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de finalmente alcanzar la libertad en la que siempre había creído, la clase de libertad que comienza no fuera de los muros, sino dentro de tu propio corazón. Las acciones de Andy no estaban impulsadas por la desesperación, sino por la esperanza de que algún día caminaría libre, no solo de Sapsank, sino del dolor y la culpa que lo habían atormentado. A la mañana siguiente, Andy no respondió a la llamada de lista habitual. Su celda estaba vacía, y los guardias estaban desconcertados. No fue hasta que retiraron el póster de Raquel Welch que descubrieron un agujero en la pared, revelando que Andy había cavado un túnel durante 2 décadas usando el martillo de rocas que Red había introducido para él años atrás. Los flashbacks revelaron que Andy había estado planeando meticulosamente su escape durante años, cavando lentamente la pared y vaciando la tierra en el patio durante sus caminatas diarias. La noche anterior, Andy había empacado los documentos ilegales del alcaide y su ropa en una bolsa de plástico, atándola a su cuerpo con la cuerda. Mientras todos en Sapsank dormían, Andy se arrastró a través del túnel, rompió la tubería de desagüe de la prisión y emergió como un hombre libre. La fuga de Andy no fue solo un acto de desafío, fue la manifestación física de años de paciencia, esperanza y perseverancia silenciosa. Mientras otros se habían resignado a su destino, Andy siempre mantuvo los ojos en el horizonte, creyendo que la libertad era posible. Su escape no se trataba solo de dejar Sapsank, sino de demostrar que la esperanza, por pequeña que fuera, podía mover montañas. Después de escapar, Andy visitó varios de los bancos de Norton, haciéndose pasar por Randall Stevens y retirando todo el dinero oculto del alcaide. También envió pruebas de los crímenes de Norton a la prensa. El caos estalló en Sapsank cuando la policía y los medios de comunicación descendieron sobre la prisión. El capitán Hadley fue arrestado por el asesinato de Tommy, y otros funcionarios corruptos fueron detenidos. Antes de que la policía pudiera arrestarlo, Norton se quitó la vida para evitar la vergüenza de ser expuesto. Finalmente se había hecho justicia, y el legado de Andy se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia frente a la injusticia.
Su escape no fue solo para él, fue un recordatorio para todos aquellos que alguna vez se habían sentido atrapados de que la libertad, en todas sus formas, valía la pena luchar. Algún tiempo después, Red recibió una postal anónima de Fort Hancock, Texas. Su corazón se aceleró de emoción al darse cuenta de que era de Andy, quien finalmente había llegado a su destino soñado, Zihuatanejo. Red sintió una mezcla de emociones, estaba feliz de que Andy hubiera logrado su tan ansiado sueño de libertad, pero triste porque tal vez nunca volvería a ver a su amigo. Mientras Red miraba la postal, recordó las palabras de Andy: algunos pájaros no están hechos para estar enjaulados, sus plumas son demasiado brillantes. Red sonrió entre lágrimas, sabiendo que Andy era uno de esos pájaros. Estaba agradecido por el tiempo que habían compartido y por las lecciones que Andy le había enseñado sobre la esperanza. Fueron esas lecciones las que mantuvieron a Red con vida, las que le hicieron creer que, tal vez, solo tal vez, también había algo más para él. Luego en la última audiencia de libertad condicional de Red en 1967. Esta vez, no se molestó en intentar impresionar al comité, en su lugar, habló con franqueza, admitiendo que la rehabilitación era solo una palabra inventada para justificar la existencia del comité. Expresó un remordimiento genuino por sus acciones pasadas, pero les dijo que ninguna palabra podría cambiar lo que había hecho. Al final, Red les pidió que dejaran de perder su tiempo y lo dejaran en paz. Para su sorpresa, la libertad le fue concedida. Red fue enviado a vivir en la misma casa de reinserción donde Brooks había estado después de su liberación. Al igual que Brooks, Red encontró trabajo en el mismo supermercado. Hubo momentos en los que se sintió tentado a cometer un crimen solo para regresar a la prisión, pero cada vez recordaba la promesa que le había hecho a Andy. Finalmente, Red viajó a Boston y encontró el muro de piedra que Andy había mencionado. Debajo de él, desenterró una pequeña caja que contenía una gran cantidad de dinero y una carta de Andy invitándolo a unirse a él en Zihuatanejo. Andy escribió que estaba ansioso por verlo nuevamente y que podría usar la ayuda de Red en un proyecto. En ese momento, Red comprendió el verdadero poder de la esperanza. Antes de irse, talló un mensaje en la viga de madera de la casa de reinserción, que ahora decía: Brooks estuvo aquí, y también Red. A pesar de violar su libertad condicional, Red sintió una sensación de liberación al cruzar la frontera en Fort Hancock, dejando atrás el opresivo pasado que lo había agobiado durante tanto tiempo. Esperaba con ansias reunirse con Andy y comenzar una nueva aventura. Andy y Red se reunieron en una playa soleada en la costa del Pacífico, listos para abrazar el futuro. No es solo una reunión de dos amigos, es una celebración de la esperanza, la perseverancia y la creencia de que, por muy lejos que te sientas, siempre hay una forma de avanzar si te aferras a la esperanza. El viaje de Andy Dufresne es un poderoso testimonio de la resistencia del espíritu humano. A través de su inquebrantable esperanza y determinación, superó una adversidad inimaginable. Su historia nos recuerda que, no importa cuán oscura sea nuestra situación, la esperanza es algo que nadie nos puede quitar. Como una vez dijo Andy, la esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor de todo, y ninguna cosa buena muere. Y eso es lo que Andy nos mostró: la esperanza puede perdurar incluso en los lugares más oscuros, y es la única cosa que realmente puede liberarnos. Si te gustó esta historia, tienes que ver la siguiente, que habla de un tipo diferente de encarcelamiento. No olvides suscribirte. Nos vemos.